Buenas noches. Reciban todos un saludo muy especial de parte del Instituto Colombiano de Derecho Procesal. Hoy desarrollaremos una programación. Primero, saludo a quienes presentación del autor por parte del doctor Jairo Parra Quijano e intervención del doctor Mario Machiotra. Al finalizar el acto, los invitamos a una copa de vino en las instalaciones del instituto. Hoy saludamos especialmente a los estudiantes y profesionales que nos acompañan y a quienes nos acompañan en la web, en especial a los estudiantes, docentes y directivos de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador en Buenos Aires, Argentina, a su decano, el doctor Carlos Salvadores de Arzuaga, y al director de la facultad, doctor Carlos Phillips. Agradecemos al doctor Mario Machiotra por acompañarnos hoy y compartir con los miembros del instituto, nuestros profesionales y estudiantes y nuestros semilleros de Derecho Procesal su obra académica. El doctor Mario Machiotra es profesor emérito de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador, titular de la Cátedra de Grado de Derecho Procesal Civil y Comercial y profesor de Habeas Data en el curso de posgrado de especialización en Derecho Procesal de esa casa de estudios. Es director del Instituto de Derecho Procesal de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad de Salvador, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, del Instituto de Derecho Procesal de la Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires y del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Ha sido conferencista en ámbitos académicos nacionales e internacionales. Es autor de obras como Acción subrogatoria, Habeas Data, una garantía polifuncional, la conducta procesal de las partes, el principio de congruencia en los procesos civiles, patrimoniales y de familia, laborales y colectivos ambientales, poderes, deberes del juez en el proceso civil que hoy presentamos a todos ustedes y evolución histórica de la actividad jurisdiccional que se encuentra en proceso de edición. Es conjuez del Departamento Judicial de Lomas de Zamora. Le damos la bienvenida al doctor Machiotra. Yo siempre he dicho que en Colombia, a diferencia de los demás países del mundo, los jóvenes no van a tener tantas oportunidades como los jóvenes nuestros, hacer todo, porque ustedes saben que el posconflicto y después seguramente la paz es un trabajo arduo y dificultoso que hay que emprender. Como dijo Carneruti, el oxígeno de la paz es la justicia, y no puede ser una justicia a medio camino, sino una justicia total, abarcadora. Es decir, que tiene que estar incluida la justicia social, porque tenemos que reconocer que Colombia es un país inicuamente desigual. Somos el país más desigual de América Latina y junto con algunos países africanos, el más desigual del mundo. Y que además la educación en Colombia se ha manejado como una mercancía. Si el padre tiene dinero, puede poner a su hijo en un colegio privado de gran calidad. Si no tiene dinero, tiene que recurrir a colegios públicos de muy mala calidad y de media jornada, lo que significa que el niño sale al mediodía, los padres trabajan y la única opción que tienen, porque a esa edad todos hemos sido héroes, todos hemos tenido músculos a esa edad, pues le ofrecen es un arma en vez de canchas deportivas, teatro, cine, y terminan engrosando el microtráfico y todo eso de los grandes problemas que tenemos en Colombia. Por eso, señores estudiantes, jóvenes, ustedes saben que no pueden aprender y usufructuar lo que aprendan en la universidad solamente en beneficio propio, sino tienen que volcarlo al país porque este país los necesita. No se trata de un elogio, sino se trata de decir que los necesitamos. Ustedes son una generación que no tienen derecho al fracaso, en absoluto. Antes nosotros la teníamos, pero ustedes no tienen esa posibilidad de fracasar porque el país los necesita. Muy bien. Quiero saludar al profesor Mario Machiotra, insigne procesalista, miembro de la Asociación Argentina de Derecho Procesal, miembro del Instituto Iberoamericano del Derecho Procesal, ha sido conferencista en casi todos los países y en las conferencias del Instituto Iberoamericano en América. Su libro sobre los poderes
y deberes del juez, pues tiene un enfoque que es bastante profundo y original, porque siguiendo el recorrido de Clemente Díaz, dice, mire, el proceso tiene tres fines primordiales. El primero, un fin privado, porque se trata del proceso civil, es decir, la pretensión le pertenece a las partes discuten, aunque hay que tener en cuenta que ya hay pues participación en la misma pretensión, porque por ejemplo, si hay un allanamiento y el juez advierte fraude o colusión, pues lo rechaza, de tal manera que ese es del dominio fundamentalmente de las partes. En segundo lugar, pues tiene un fin público. Fíjese que Chiovenda, el gran maestro, el más grande de todos, siempre nos enseñó en sus libros que lo que persigue el proceso es darle la razón a quien la tiene desde el punto de vista del derecho sustantivo, lo que quiere decir que el cumplimiento de la ley. Y tiene una tercera función que es social. El proceso civil, además de ser un ritual dirigido a las partes que contienden, es mucho más que eso. Es un ritual dirigido a toda la sociedad que tiene derecho a saber por qué se decidió en uno u otro sentido. Y después de hacer estas reflexiones, hace una reflexión de tipo constitucional, de las garantías constitucionales, las garantías que tenía el proceso, digamos, en un estado medio larvado, las arropa la Constitución y esas garantías del proceso pasan a ser garantías constitucionales. De tal manera que ese es un enfoque que se logra a partir de la mitad del siglo XX, que es muy importante y que todavía nosotros no hemos tenido el suficiente tiempo para profundizar sobre ese atrapamiento de cosas que se venían manejando en forma más o menos larvada por el derecho procesal, resultan arropadas y atrapadas por la Constitución. Igualmente nos habla de un proceso justo, que todos nosotros aprendimos con el gran maestro Morelo y mi maestro adorado Davis Echandía. Aprendimos a hablar del proceso justo. Y el proceso justo significa primero que haya una amplitud para el servicio de la jurisdicción. Y nos honra que usted cite, querido doctor, el artículo 2 del Código General del Proceso. Es decir, que hace una apertura de lo que significa la prestación del servicio jurisdiccional. Por eso ustedes deben interpretar la toga como la manifestación que hace una persona de decirle al justiciable, mire, me he vestido así, es un mensaje, me he vestido así porque le voy a prestar el servicio jurisdiccional. ¿Cómo será mi disposición que me estoy vistiendo adecuadamente para prestarle ese servicio jurisdiccional? En segundo lugar, hay que tener en cuenta que el proceso desde el punto de vista del juez y las pruebas desde el punto de vista del juez, pues son encaminadas a averiguar la verdad. Esa es la misión del juez. En cambio, las pruebas son miradas por las partes con otro criterio: seducir, convencer, arrastrar al juez y su racionalidad para que crea que mi pretensión y mi sustento probatorio es el que tiene que acoger. Luego, hay dos enfoques completamente distintos. Luego, si el juez tiene la obligación, por no decir otra cosa, de averiguar la verdad, debe tener unos poderes adecuados para eso, para que pueda averiguar la verdad. Pero esos poderes, el profesor Bachotra varias veces recalca, no pueden ser como una simple posibilidad del juez o si quiere, sino que sea efectivamente un deber para averiguar la verdad. Nosotros tenemos unas jurisprudencias que dicen, mire, el ambiente del proceso, el escenario del proceso, casi el proceso nos habla y nos dice, mire juez, decrete esta prueba de oficio para que clarifique esto. La atmósfera del proceso, el cielo del proceso nos lo indica. Y tenemos jurisprudencia muy rica en Colombia con respecto a las pruebas de oficio.
profesor Machotra pregona para que efectivamente exista un deber del juez, un poder deber del juez como debe ser, para que el juez decrete las pruebas de oficio encaminadas a averiguar la verdad y que la sentencia se sustente en esa verdad que el juez logra arrancar para el mundo microscópico y explosivo del proceso. Eso me parece que es muy importante tenerlo en cuenta. Y hay una cosa que les invito a leer el libro, que casi uno no cae en cuenta. Si ustedes se ponen a razonar, eso de que el juez debe tener en cuenta lo que se alega en el proceso civil y las pruebas que hayan sido postuladas, hay un planteamiento que es este. Observen ustedes que inclusive copiando a Stein, hay pruebas que en sí mismas no representan nada, pero que indican otro hecho. Me estoy refiriendo a la prueba indiciaria. Y fíjense que en muy contadas veces el demandante dice en la demanda, mire, invoco tales indicios, porque la prueba indiciaria tiene una naturaleza distinta. Pues nosotros no podemos decirle juez, señale día, fecha y hora para que practique o reciba la prueba indiciaria, sino que surge de los otros medios probatorios, que se requiere un hecho base que indique otro. Y entonces, en cierta forma, vamos a tener en cuenta un hecho que no está en el proceso representado, sino que vamos a tener en cuenta un hecho que está indicado por otro que sí está en el proceso, aunque no haya sido oportunamente alegado. Hay veces que los abogados, por ejemplo, en la demanda de simulación de los contratos, en la demanda indican, se presentan los siguientes indicios y los dice, pero trata de no recibirlo. Solamente la prueba que sirve para el hecho base se solicita, y una vez que se tiene probado el hecho base, el juez hace el raciocinio para mirar qué hecho que interesa para la investigación está indicado, aunque no haya sido esbozado. Igualmente, como lo tenemos en Colombia, también lo dice el profesor Machotra, que hay hechos que, aunque no hayan sido alegados, sobre todo las excepciones, que pueden aparecer probados y el juez de oficio lo hace. Lo importante es que el hecho está probado, salvo algunas excepciones, como la nulidad relativa sustancial, la prescripción, que la compensación, que el juez no puede declarar probadas de oficio, pero que las demás no importa ni siquiera que se haya indicado el nombre, sino que los hechos que la sustentan aparezcan demostrados para que el juez lo pueda hacer de oficio. Y otra serie de precisiones que seguramente él nos dirá en su exposición. Y finalmente quiero decir esto, tomando también el hilo del libro del profesor. El hombre actual tiene una ordenación racional, el juez tiene una ordenación racional y los litigantes representados por sus apoderados tienen una orientación racional. Y entonces piensen ustedes que el juez, sobre todo en la audiencia oral, el juez va oyendo las pruebas, va robusteciendo una de las hipótesis que tiene y efectivamente cree que esa es la hipótesis, como en una carrera de caballos, la que tiene la delantera racional, y en un momento tiene un vacío cognoscitivo. El pensamiento se está abriendo paso corrosivamente a la sentencia, pero tiene un vacío cognoscitivo. Entonces, ¿optar por qué? En los países donde no se pueden decretar pruebas de oficio, el juez tiene que abortar, y la palabra es bien despectiva, abortar el curso normal de su pensamiento y decidir con eso. Es decir, que habrá una contradicción entre lo que el juez racionalmente piensa que es y lo que tiene que decidir. En cambio, si puede decretar pruebas de oficio, le permite al pensamiento, como decía anteriormente, con ese paso corrosivo buscando la verdad, pues entonces lograr el propósito que es llegar a la conclusión y poder sustentar su decisión en las pruebas que ha practicado durante el curso del proceso. Yo creo que, como dijo Sentís Melendo, que tú lo citas, Sentís Melendo, pues las pruebas de oficio le dan una angustia de haber quedado en la
mitad del camino. Es decir, la prueba de oficio, dice Sentís Melento, citado en el libro, pues no es para favor de las partes, sino del juez, para lograr él tener la tranquilidad de que dictó la sentencia con base en la verdad. Y finalmente esta reflexión, que es de Nicolás Recher. El hombre moderno es Homo sapiens y también es Homo quarens. Necesita información sobre todo lo que lo afecta y sufre un dolor peor que el dolor físico cuando no puede satisfacer esa necesidad de información, que es equivalente al hambre, porque el hombre se encuentra en la naturaleza citando a Kant para llenar el hueco de un ser inteligente. Por eso las pruebas de oficio satisfacen la necesidad de información, logrando capturar la verdad tanto a las partes, porque a la larga la sentencia que se dicta con base en la verdad, el hombre acepta que fue justa. En cambio, la sentencia que se funda en una pseudo-verdad jamás se invierte en paz con justicia social, por cuanto que hay una especie de encono, y el encono jamás produce paz. De tal manera que por eso son indispensables los poderes oficiosos del juez para decretar pruebas de oficio y dictar la sentencia con base en la verdad, y seguramente esa sentencia a la larga se invierte en paz con justicia social. De tal manera que quiero felicitar al profesor, quiero felicitar la manera como razona, despacio, con tranquilidad, sin emociones, sino con tranquilidad suficiente para que una persona pueda entender racionalmente por qué se requieren las pruebas de oficio. De manera, profesor, que lo felicito, es un honor haber presentado su libro, lo recomiendo como una lectura necesaria, y nosotros vamos a entender cosas, todos aprendemos ahí, aprendemos por qué pueden haber otros enfoques para justificar las pruebas de oficio. Muchas gracias, y lo dejo con el uso de la palabra, profesor querido. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias por vuestra asistencia. Gracias por tus conceptos excesivamente elogiosos, inmerecidos. Diferentes razones me motivaron para hacer esta presentación en el Instituto Colombiano de Derecho Procesal. En primer lugar, para compartir esta actividad académica con mi querido amigo y profesor maestro Jairo Parra Quintana. En segundo lugar, porque es un verdadero privilegio compartir este momento con los procesalistas colombianos. Soy consciente de la excelencia de la comunidad científica colombiana. Han dado y dan testimonio de su brillantez, de la solidez intelectual en las diferentes participaciones e intervenciones en el ámbito del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal. Me siento muy halagado de estar aquí con ustedes y realmente un verdadero privilegio de estar con ustedes, y además el privilegio de que haya presentado este trabajo el maestro Jairo Parra Quintana. Y hay un tercer motivo. Es que cuando en las postrimerías del trabajo de investigación se produjo la sanción del Código General del Proceso de Colombia. Y como
Este cuerpo legal se nutrió del trabajo de investigación. Sus pautas nacieron precisamente del trabajo de investigación llevado a cabo en este instituto. No pude sustraerme de la tentación de, en el tratamiento de los diferentes institutos procesales, hacer alusión a los dispositivos contenidos en el Código General de Procesos de Colombia. Es decir, que llevé a cabo una especie de análisis comparativo entre las disposiciones que son el eje de mi trabajo y que están en el Código Procesal Civil y Comercial que rige en el ámbito nacional de la República Argentina y las pertinentes normas del Código General del Proceso colombiano. En cuanto al libro en sí, bien lo ha anticipado el maestro Jairo Parra Quijano, que como cuestiones previas al análisis de los poderes y deberes del juez en el proceso civil, y a fin de determinar la necesidad de que los ordenamientos procesales consagren y pongan estos poderes y deberes a los jueces en el proceso civil, debía ser necesario tomar partido y asumir posturas en dos temas liminares de la disciplina procesal. Uno son los objetivos del proceso civil al que Jairo aludió, y otro es en cuanto a la naturaleza de la jurisdicción. Me enrolo, asumo la postura, como bien lo dijo él, de mi profesor de Derecho Procesal, de don Clemente Díaz, y asumo esa concepción tridimensional, ese proceso civil que tiene tres finalidades: el fin privado, individual; el fin público, transindividual; y el fin social, transpersonal. En el fin privado, que consiste en obtener, mediante el proceso, el aseguramiento de una situación jurídica mediante una sentencia favorable. El fin público, que está dado por el interés que asume el Estado en la realización del derecho. Un proceso civil implica la violación del ordenamiento jurídico o bien la incertidumbre de una normativa legal. Al Estado le importa el restablecimiento de ese orden jurídico violado y la certeza de las normas que contiene el mismo. Y por el otro lado, el fin social, transpersonal. Se perfeccionan en torno al interés que tiene la comunidad en el proceso y en su resultado. Ese fin social es la decisión justa, es decir, un pronunciamiento que aplique el derecho a la realidad de los hechos litigiosos. En síntesis, el individuo persigue a través del proceso un resultado favorable, el Estado un resultado jurídico, es decir, la concreción del principio de legalidad, y la sociedad una decisión justa. El interrogante que surge es si en este escenario tridimensional los intereses en juego se encuentran todos en el mismo plano, o si alguno prevalece sobre el otro. A partir de la concepción de la publicización o socialización del proceso civil, se impone la distinción entre el objeto del proceso y el proceso como instrumento idóneo para alcanzar la efectiva y real tutela por parte del Estado de los intereses litigiosos. La mecánica y el desarrollo del proceso civil no pertenece a los litigantes, sino al Estado, que se sirve del proceso como instrumento para garantizar la efectividad de la función jurisdiccional. Y la justa resolución de la litis interesa a la sociedad toda. La constitucionalización de las garantías procesales que se ha generado en las últimas décadas es una prueba fehaciente de la relevancia que un mínimo de garantía debe presidir cualquier modelo de enjuiciamiento. La sociedad no puede permanecer displicente ni imperturbable por la forma en que se desarrolla el proceso.
ni tampoco por su resultado, por cuanto el Estado, si bien no está interesado en el objeto de la controversia, no puede ser, sin embargo, indiferente al modo en que el proceso se desarrolla y se concluye. El segundo tema, la naturaleza jurídica de la jurisdicción. Aquí sostengo también una trilogía. Desde el punto de vista operativo, la actividad jurisdiccional es función, una función estatal o bien privada cuando se delega a árbitros, que está destinada a satisfacer necesidades colectivas. Función pública, así lo califica vuestra Constitución. Desde otro aspecto, como contenido jurídico, es un poder deber. ¿Y en qué consiste este poder deber? Cuando le tocamos el timbre al Estado a través de la acción es el derecho a la jurisdicción. Tenemos ese derecho. El Estado tiene el deber de atendernos. Además del deber de atendernos, tiene el poder de juzgarnos y el deber de escucharnos. Es decir, ese Estado tiene el poder de juzgarnos, pero además nos debe atender a nosotros cuando le tocamos el timbre y además, antes de dictar un pronunciamiento, debemos ser oídos. En tercer lugar, la jurisdicción tiene una identidad propia. Es una garantía constitucional. En la medida en que la estructura oficial específica opera con independencia, se constituirá en una garantía de garantías. El maestro Adolfo Rivas lo califica como una supragarantía. Bien, determinados estos dos temas liminares, los objetivos del proceso civil y la naturaleza de la actividad jurisdiccional, corresponde determinar cuál es el contenido de la jurisdicción. Un tema sumamente controvertido. Ya lo señaló Sentís Melendo a mitad del siglo pasado. Estamos en un terreno verdaderamente espinoso. Las palabras tienen un valor muy relativo. Hablamos de poder, hablamos de facultades, hablamos de deber, de obligación. Personalmente estimo que en un Estado moderno es del interés público hacer justicia. Y el único medio éticamente aceptable para ese objetivo es contar con un juez comprometido con las garantías constitucionales, que prevén un proceso justo y que no abdique de la sagrada misión de dictar sentencias justas basadas en la realidad de los hechos controvertidos. Para ello, ese juez debe gozar de poderes, pero para que estos sean ejercidos por todos los jueces y en todos los casos, y a fin de que los magistrados se encuentren obligados a hacer uso de ellos, el cuerpo legal debe imponerlos como deberes. Pues si es facultativo o sujeto a discrecionalidad o arbitrariedad de aquellos, se genera el desconcierto del litigante y afecta la garantía constitucional de la igualdad ante la ley. Por otra parte, no cabe duda que los poderes deberes de la jurisdicción son correlacionables, por cuanto a los justiciables les corresponde el derecho irrenunciable de exigir el cumplimiento estricto de los mismos. Poder y deber constituyen el binomio que se concreta a través de la actividad pública judicial. Poder y deber constituyen el verso y el reverso de la misma moneda. Ahora bien, quiero recordar nuevamente a mi maestro, mi profesor de Derecho Procesal, Clemente Díaz. Él decía que para satisfacer el anhelo de la comunidad, un código procesal debía limitarse a imponer deberes a los jueces y cargas a las partes. Bien. ¿Cuáles son estos poderes deberes? Tenemos el poder de dirección, de decisión, de coerción y de ejecución. Elementales razones de tiempo, me abocaré exclusivamente al poder de dirección. Es el rol del juez. El juez como director
director del proceso. Franz Clay, Ordenanza Procesal de 1895, regió el 1 de enero de 1898. Lo instituye al juez como director del proceso. Chiovenda toma esa tendencia, trata de incorporarla en el código italiano. Nosotros en el código nuestro de 1967, que comenzó a regir en el 68, uno de los objetivos fundamentales del proceso civil es instaurarlo al juez como director del proceso. ¿Qué significa esto del juez director del proceso? Indudablemente necesitamos un juez que esté controlando todo el íter procesal, desde el inicio hasta la finalidad de ese proceso. Durante el desarrollo integral del proceso civil, ese carácter de director le permitirá la sustanciación de un proceso justo, en el que no solo se deberá cumplimentar debidamente los principios de bilateralidad, contradicción y congruencia, sino que además permitirá la materialización de los criterios de flexibilización de la forma, el resultado útil de la jurisdicción y asimismo que imponga el deber de colaboración de las partes fundamentado en los principios de probidad y buena fe procesal. Asimismo, le permitirá el encuentro frontal del juez y los litigantes, que no solo le conferirá autoridad a las audiencias que aquel presida, sino que le generará transparencia a su accionar y le permitirá al juzgador formar su convicción a medida que se produzca la prueba y se desarrolle el debate. Percibirá el rostro de los contendientes, se advertirá de sus gestos, reacciones y comportamientos. Está demostrado científicamente hoy que la comunicación verbal es simplemente un quinto. Los 4/5, la comunicación es gestual. Las partes además conocerán personalmente a quien decida su contienda. El magistrado se hallará en condiciones de controlar más eficazmente la regularidad, no solamente formal de la acción propuesta, sino de anticipar la imprecisión de las alegaciones o las peticiones impetradas, de modificar y corregir las postulaciones formuladas, como asimismo de evitar o sanear nulidades y resolver sin dilación las oposiciones e incidentes que se articulen. La experiencia nos indica que cuando el magistrado interviene personalmente desde la etapa inicial del proceso judicial, asumiendo el control y la dirección de la causa, la misma se desarrolla más eficientemente, reduciendo tiempos de litigación, disminuyendo notablemente los costos, tanto para los justiciables como para el sistema judicial. En este poder de dirección, indudablemente, aparece lo que ya anticipó el maestro Jairo Parra Quijano, la iniciativa probatoria del órgano jurisdiccional. Estos poderes instructorios que han sido y son realmente cuestionados por parte de la doctrina italiana, española, en la Argentina, en Colombia mismo. No hay tiempo material como para desarrollar ese debate y además las consideraciones, las argumentaciones que invocara brillante y criteriosamente Jairo Parra Quijano en su libro Racionalidad e Ideología de las Pruebas de Oficio, me omiten de todo comentario y me remito a esas argumentaciones. Personalmente, porque se refleja esta iniciativa probatoria de los jueces, se refleja en las medidas de mejor prover, que no son nada nuevo. Aparecen en el libro tercero de las partidas, 1258, en ese anhelo que tiene las partidas de descubrir la verdad en el proceso. Personalmente, estoy convencido de la necesidad de conferir al juez poderes, deberes para el esclarecimiento de la verdad, desligándolo así del concepto privatista, donde el impulso procesal corresponde a las partes y el juez es un simple espectador. No se trata de un divorcio absoluto con el sistema dispositivo, sino simplemente de amoldarlo a las exigencias de las más modernas concepciones científicas del proceso. En las últimas 2 décadas
del siglo pasado, se registra una tendencia en todas las legislaciones procesales a reforzar los poderes del juez en el proceso civil, confiriéndole iniciativas probatorias tendientes a la dilucidación y aclaración de los hechos litigiosos. Los jueces no pueden evadir a sabiendas el compromiso hacia la verdad y la justicia. Nos enseñaba el maestro Morelo, los jueces no pueden ser fugitivos de la realidad. Yo soy un convencido de que toda sociedad está fundamentada en 4 vectores elementales, esenciales: la igualdad, la verdad, la justicia y la paz. Es imprescindible la vigencia de una igualdad, pero no solo de la igualdad ante la ley, como proclaman todas las constituciones, ya desde varios siglos atrás. La igualdad real de posibilidades, la igualdad ante la vida, la verdad. Es fundamental que exista la verdad para que se dicte una sentencia justa. Solo con la igualdad podemos llegar y concretar la justicia. Con igualdad llegamos a la justicia y con esa justicia logramos la paz social. 4 vectores inexorables. Ahora bien, algunos se preguntarán, y bueno, pero él pretende entonces un Sherlock Holmes que va en busca de la verdad en cada momento, en cada instante del proceso, violando la intimidad, la privacidad de las partes. No. Considero que el juez no debe ser un investigador de la verdad a cualquier costo, un facilitador de la producción de la prueba propuesta, de su conservación y de su aprovechamiento pleno. Y excepcionalmente un promotor de la obtención de aquella mediante el despacho de las pruebas oficiosas. No quiero un juez que con espíritu quijotesco salga a tratar de descubrir la verdad, cueste o lo que cueste, no. Es necesario poner límite. Yo soy consciente de que las fronteras y los confines de los derechos es uno de los temas más cruciales de la ciencia jurídica. De ahí entonces de que establezco que además de respetar los jueces a través de esa iniciativa probatoria los principios de bilateralidad, contradicción y congruencia, debe establecerse 2 principios fundamentales. Uno es el respeto al derecho a la prueba. Derecho a la prueba reviste desde el plano constitucional una importancia crucial, porque conforma uno de los vértices más álgidos de la tutela efectiva. Forma parte del derecho a la acción. Tengo el derecho de acceso a la justicia a través del derecho a la acción. Pero en ese derecho a la acción está el derecho a la prueba, porque tengo la necesidad de acreditar la plataforma fáctica que invoco en los escritos constitutivos del proceso. Si es fundamental el derecho a la jurisdicción, es fundamental el derecho a la prueba. ¿Y cómo se concreta ello? Se concreta permitiendo que las partes impugnen la relevancia, admisibilidad y discutir la eficacia de las pruebas oficiosas, controlar y participar en su producción, ofrecer medidas para contrarrestarlas. Impugnar el resultado de las mismas y alegar sobre el mérito de la prueba producida. En fin, ejercer todas las prerrogativas que le está permitido en el desarrollo de las mismas, ya que no existe diferencia alguna entre la prueba oficiosa y la prueba solicitud de parte, en cuanto al mérito y a las formalidades en su práctica. Ese es el requisito, la limitación adicional que le impongo a estas medidas de mejor prover. Y la segunda, la adecuada fundamentación. Es sabido que los jueces tienen el deber de fundar sus pronunciamientos, por cuanto estos han de constituir una derivación razonada del derecho vigente y no producto de su voluntad individual. De lo contrario, se convertirían en afirmaciones dogmáticas por estar desprovista del necesario fundamento, que es condición indispensable de toda resolución judicial. En materia de decisiones
oficiosas y específicamente en la faz probatoria, estimo que debe constituir una exigencia inexcusable la adecuada fundamentación que debe contener el pronunciamiento que se dicta al respecto. En efecto, las decisiones judiciales, especialmente en cuestiones vinculadas al ejercicio discrecional de las potestades conferidas a los magistrados, requiere que se explicite debidamente los fundamentos del pronunciamiento dictado, pues estamos frente a una situación excepcional que exige la necesidad de justificar idóneamente la razonabilidad de la medida adoptada, amén de constituir la garantía constitucional para el ejercicio de los controles de legalidad y legitimidad que deben ejercer los litigantes, tendientes a verificar los eventuales y posibles defectos en que se ha incurrido, de manera de permitir la satisfacción plena del derecho a la defensa por vía recursiva y el control de decisión por parte del Tribunal de Alzada. Esta es esquemáticamente el planteo que yo hago en mi trabajo. Para terminar, le quiero confesar cuál fue el motivo de este trabajo de investigación. En la Argentina tenemos un código procesal civil y comercial, como les dije antes, que rige en el ámbito nacional. A partir del 1 de febrero del 68 se han dictado una serie de leyes reformatorias donde se le va confiriendo al juez cada vez más poderes, más facultades. Es enorme el caudal de facultades. La última ley, la 25.488, transformó esas facultades en poderes y deberes. Es enorme esos poderes, deberes expresos, implícitos, genéricos y específicos. Pero ¿qué ocurre? Su ejercicio es prácticamente nulo. Esos dispositivos se han transformado en letra muerta y con cierta generosidad calificarlo de simples postulados teóricos. Este divorcio existente entre las normas legislativas vigentes y la aplicación real del contenido de las mismas no es solo patrimonio nacional argentino, es universal. Y ha sido objeto de denuncias y exhortaciones constantes en todos los congresos internacionales llevados a cabo desde vieja data. La práctica cotidiana nos demuestra palmariamente que los poderes, deberes instructorios no son ejercidos por la gran mayoría de los magistrados ni los letrados. Por incapacidad, indiferencia, evitar roces o generar enfrentamientos con aquello, exige que se los lleve a cabo y observa con tristeza y amargura que las bondades de los institutos que el sistema legal ofrece fracasan de modo irremediable. Este trabajo es una exhortación a que los jueces ejerzan los poderes que la ley le confiere, que cumplan con los deberes que se le imponen y que a su vez los operadores jurídicos, los abogados, ejerzan los derechos a fin de exigirles a los jueces el cumplimiento de sus deberes. Cito nuevamente a Sentís Melendo, en la mitad del siglo pasado, nos decía que el peligro más frecuente que presentan los poderes del juez es el no ejercicio de ellos. Un magistrado, decía él, puede pasarse la vida sin hacer uso de esos poderes que la ley le ha puesto en sus manos y que lo ha puesto para que lo ejerzan. Nos cuesta un esfuerzo homérico, nos reclamaba Morelo, abandonar las concepciones, métodos y estilos recibidos, aun cuando estamos convencidos que no sirven o que fueron. Nuestra cultura democrática no ha podido superar las nubes del corporativismo en lo que estamos instalados. A tenor de esta frustrante experiencia, al menos la que tenemos en la Argentina, cabe señalar que las reformas al proceso civil son insuficientes. No sirven para concientizar a los operadores jurídicos,
No es la prepotencia del legislador la que va a cambiar la mentalidad de los operadores jurídicos. No. Por eso considero que debemos ser los abogados, los magistrados, fundamentalmente los docentes, los primeros en involucrarnos en el cambio de mentalidad, por cuanto somos conscientes de que más que un problema de leyes, es un problema de hombres. Y si no, recordemos la sentencia categórica de Colmo: dadme buenos jueces y haré la mejor justicia aún con las peores leyes. El ejercicio real y efectivo de los poderes, deberes instructorios de juez en la amplitud y extensión que yo sustento hoy es impracticable por múltiples razones. Exceso de delegación de funciones, cúmulo de conflictos judiciales que provoca el colapso judicial, deficiencias de infraestructura, criterios formalistas, ritualistas, temor a modificar criterios tradicionales, cuando no rutinarios, por una acendrada mentalidad conservadora, ausencia de espíritu de sacrificio y de criterios responsables en paralelo al fundamental y decisivo rol asignado por el ordenamiento jurídico. Y habida cuenta del estado actual del servicio de justicia, puede aparecer esto como un emprendimiento imposible. No obstante, lo estimo absolutamente imprescindible. La postura que sostengo está destinada a una estructura judicial, mejor dicho, a un poder judicial integrado con magistrados consustanciados con el ideario de don Ángel Osorio. El juez no puede ser simplemente un profesional, porque su misión está situada entre los hombres y los dioses. Quizás hallar jueces ideales puede ser una utopía, pero no debemos olvidar, como se ha dicho sabiamente, que las utopías son inalcanzables, pero transitar hacia ellas al menos nos acerca. Yo estoy convencido que si renunciamos a esa utopía, habremos perdido parte de la aventura de nuestra vida. Gracias. Me estoy llevando esto. Les damos las gracias a todos ustedes por acompañarnos. Saludamos y les damos las gracias nuevamente a los estudiantes de la Universidad del Salvador en Buenos Aires, Argentina, y a sus directivos. Y los invitamos, si alguno de ustedes quiere hacerle alguna pregunta al doctor Maciotra. Profesor Maciotra, realmente es un placer la oportunidad para dirigirme a usted y provocar quizás su opinión en torno a un punto de los que usted ha tratado. La preocupación que suena el planteador que a partir de la actividad probatoria a iniciativa exclusiva del juez se refiere a la imparcialidad. No es extraño que se diga que la posibilidad que tiene el juez de practicar diligencias probatorias a iniciativa propia menoscaba la imparcialidad. En un fallo de la Corte Constitucional colombiana, a propósito de la Ley 906 del año 2004 del Código de Procedimiento Penal, y específicamente en relación con la proscripción de la
de esa posibilidad, de esa iniciativa probatoria del juez penal, la Corte Constitucional sostuvo que si bien el decreto de diligencias probatorias por iniciativa exclusiva del juez no compromete la imparcialidad subjetiva del juez, sí menoscaba la imparcialidad objetiva. Cuando uno lee ese planteamiento, tiene que reconocer que a partir de ese criterio, todas las opciones que la ley ofrece, y entre ellos esa legislación colombiana en el área civil y en el área laboral, por no decir también en el contencioso administrativo, las opciones que le ofrece la ley al juez de ordenar y practicar diligencias probatorias de oficio también serían lesivas de la imparcialidad y en esa medida pues redundarían en contra del debido proceso y obviamente no solamente serían contrarias a la misma disposición constitucional, sino también a los tratados internacionales sobre derechos humanos. Quisiera saber su opinión en torno al tema. Gracias, doctor, por su pregunta. Cuando en mi trabajo analizo la iniciativa probatoria oficiosa, indudablemente hago alusión a la crítica que se le formula. Y una de las críticas es que precisamente a través de las medidas de mejor proveer, a través de las pruebas oficiosas, se puede violar la imparcialidad del juez. En primer lugar, quiero hacer una aclaración. Yo considero de que el juez tiene que ser imparcial, más que imparcial. Y tiene que ser parcial, pero parcial con la verdad y con la justicia. Esa es mi opinión. En segundo lugar, el juez, cuando decreta medidas probatorias, lo está haciendo en busca de la verdad de los hechos litigiosos que se debaten. Él pretende, algo hizo alusión el maestro Jairo Parra Quijano, parafraseando a Sentís Melendo, el juez a través de las medidas de mejor proveer lo que está tratando es de llegar a la convicción de la realidad de los hechos litigiosos. En la jurisprudencia de nuestro más alto tribunal, la Corte Suprema de Justicia de nuestro país, de mi país, desde hace varias décadas, se ha consagrado como que la finalidad de la prueba es lograr la verdad jurídica objetiva y que el juez no puede ignorarlo porque estaría violentando la propia Constitución que le manda al juez que debe afianzar la justicia. Y yo soy un convencido de que todo pronunciamiento que no está basado en la realidad de los hechos litigiosos, que está basado en una ficción, no es una sentencia justa. Pero quiero agregar algo más con respecto a esa imputación de que el juez, cuando decreta medida de mejor proveer, está violando el principio de la imparcialidad o su deber de imparcialidad. El juez, cuando decreta la medida de mejor proveer, ignora el resultado de esa medida probatoria. Si aparece por ahí, producto de algunas pruebas, de una causa penal o de la declaración de un testigo, que hay otro testigo que tiene conocimiento, lo cita a declarar y desconoce su declaración. Cuando ordena una prueba pericial, desconoce las conclusiones de esa experticia. Es decir, el juez, al decretar las medidas probatorias, lo hace con el convencimiento de lograr la verdad. Y además lo hace para coadyuvar a su propia Constitución, para dictar una sentencia con la convicción de que esa sentencia va a aplicar el derecho en base a una plataforma fáctica que considera que es real.
espero haberlo satisfecho. Fíjense que el profesor Machotra cita a Lorenzo Bujosa Badel, que se hace la siguiente pregunta: ¿no habrá más desigualdad entonces si yo, sabiendo que una fuente de prueba le da la razón a una parte, que de no tenerla en cuenta se la voy a dar a la otra? Esa sí es la verdadera injusticia de no llevar una prueba que puede aclarar el fenómeno, de tal manera que ahí sí hay una perfecta igualdad. Además, Mauro Capelletti le preguntaron los alumnos italianos: profesor, cuando el juez decreta una prueba de oficio, ¿se parcializa? Dijo sí, se parcializa con la verdad y logra la imparcialidad frente a las partes. Porque como la verdad es una noción ontológica, de tal manera que si yo busco con ahínco la verdad, logro la imparcialidad frente a las partes, sea que favorezca a alguien o no, que es lo que agrega el profesor Machotra, que no se sabe antes de que la prueba se practique cuál va a ser el resultado. De tal manera, pero eso es una discusión que hay que seguirla dando, porque hay que seguir trabajando sobre eso, y además, si alguien más quiere preguntarle al profesor, con el mayor gusto. Profesor Marco Antonio Álvarez, quiero aclarar que el que preguntó e intervino es el doctor Miguel Rojas, famoso tratadista, además de su juventud, iba a decir a pesar, pero no, es además de su juventud, judicial, promotor y compañero nuestro de la comisión redactora del Código General del Proceso. Tiene la palabra, profesor. Muy amable, maestro. Profesor, un placer conocerlo, haberlo escuchado. Gracias. Una muy puntual, digamos, intervención y pregunta. Colombia durante varios años tímidamente se acercó, tímidamente, porque las experiencias no fueron muchas, aunque sí hubo mucha reflexión al tema de las cargas dinámicas probatorias. Lo manejamos en temas de competencia desleal, algunas experiencias en acciones populares. Jurisprudencialmente el Consejo de Estado hizo unas aplicaciones bastante controversiales, afortunadamente recogidas. Nuestro código, con mucho escrutinio, creo, finalmente adoptó el esquema de carga dinámica de la prueba, creo yo que como una excepción. Creo que afortunadamente como una excepción. Mi pregunta es muy puntual. ¿Considera usted que el manejo de la carga dinámica de la prueba, que en el derecho argentino es bastante profundo, del cual hemos aprendido mucho, es como una especie de punto intermedio en la actividad oficiosa, en la actividad del juez, en el ejercicio de los poderes, deberes que tiene el juez en materia de pruebas? La opción de redistribuir la carga de la prueba puede ser una opción en el que el juez no aparezca como parcializado, si se me permite la expresión, sino como un juez que le deja la actividad probatoria a las partes, pero de alguna manera redistribuyéndola en atención a los particulares miramientos del caso. Quería escuchar su miramiento al respecto. Sí, con mucho gusto. Nosotros en la Argentina, a través de la actividad judicial y doctrinaria del maestro Jorge Peirano, se ha desarrollado enormemente esta doctrina de las cargas probatorias dinámicas, que no se encuentra consagrada en el ordenamiento procesal en el ámbito nacional, sino en algunos ordenamientos provinciales. En las últimas décadas, los códigos más modernos lo han instaurado. Pero evidentemente que más allá de la omisión en nuestro código, son numerosos los tribunales y la jurisprudencia va avanzando a pasos bastante agigantados para la vigencia de esta doctrina. Lo que se discute es, estimo yo personalmente, si la oportunidad en que el juez decide adoptar esta doctrina, si lo hace en la audiencia preliminar o bien lo hace cuando va a dictar sentencia. Y acá las posturas aparecen críticas, porque si forma parte de la valoración de la prueba y sobre todo de la valoración de la carga de la prueba, porque cuando determinamos
qué parte tiene la carga de producir determinados hechos. Lo hacemos en el momento de dictar sentencia, no antes. Y si en ese momento decimos, no, pero tales hechos debían estar a cargo de la parte demandada, porque es la que estaba en mejores condiciones técnicas, jurídicas, económicas, profesionales para llevarlas a cabo. No estamos violentando un principio de la igualdad, no estamos trayendo al proceso algo que resulte inaudito, como es el actuar con sorpresa, que no puede ser admitido. De ahí entonces que algunos códigos, la ley de enjuiciamiento española del año 2000, atinadamente le obliga al juez en la audiencia preliminar ya a determinar que hay determinados hechos que van a estar a cargo de determinada parte. De esa manera, o por lo menos decirle, tales medidas probatorias van a resultar insuficientes para acreditar los hechos invocados. De esa manera, estimo yo, se estaría evitando la sorpresa. De todas maneras, yo comparto el criterio de Peirano, comparto el criterio de la mayor parte de la jurisprudencia de mi país y las nuevas incorporaciones de esta doctrina a los códigos provinciales. Porque en definitiva, lo que se trata a través de la aplicación de esta doctrina de las cargas probatorias dinámicas es de materializar el principio de la igualdad, fundamentalmente de lograr una sentencia justa a través de un proceso justo. Esa es mi opinión. Buenas noches. Mi pregunta es la siguiente. Es que hay una cosa que no me queda clara frente a las ideas expuestas en lo relativo a la imparcialidad e imparcialidad del juez, porque cuando tuve la oportunidad de ver clase con el doctor Gabriel Hernández, él nos exponía que la verdad tiene una característica de subjetividad. Entonces, si el juez lo que debe buscar es la verdad jurídica objetiva, guiado por su convicción, eso no genera que se mantenga aún esa subjetividad de la verdad que genera que se pierda la imparcialidad e imparcialidad del juez y a la vez se genere un perjuicio para las partes. Bien. Yo tengo un apartado especial en mi libro donde desarrollo el tema de la finalidad de la prueba. Y hay diferentes posturas al respecto. Y hago mención a la jurisprudencia del Alto Tribunal de la Argentina, que considera de que es impostergable, de que el juez en su sentencia logre la verdad jurídica objetiva. Personalmente entiendo de que llegar a la verdad forma parte de una creencia dogmática. La verdad. ¿Quién tiene la verdad? Somos seres humanos. Mi verdad puede ser diferente de la verdad de él. Precisamente por eso yo considero de que la misión del juez no es tratar de buscar la verdad, sino la realidad de los hechos objetivos. Dijo la verdad más bien para creencias, para postulados dogmáticos, y me inclino más por la necesidad de que el juez intente la realidad, de buscar la realidad de los hechos litigiosos. Esa es mi postura. Y la postura que tiene que tener el juez frente a un proceso en el momento de dictar sentencia y en el análisis
de las pruebas producidas es si realmente esas pruebas le llevan a él a la convicción de esa realidad. Si no logró, a través de esa prueba producida, tener esa convicción, considero que tiene el poder y el deber, si está dentro, obviamente, del proceso, dictar las medidas probatorias que coadyuvan a esa realidad de los hechos litigiosos. Y de ninguna manera, en mi opinión, está violando el principio de la igualdad de las partes y está violando el principio de la imparcialidad. Esa es mi opinión. Gracias, señor presidente. A mí me parece que es deber reconocer la calidad del trabajo que usted ha elaborado, pero también hacer algún comentario me parece muy oportuno por su exquisita charla, en el caso colombiano específicamente, y sobre todo por el tema neoconstitucional que se está viviendo en nuestro país. Yo creo que el tema liberalismo individualista siglo XIX y el tema Estado social hace que este concepto se cambie sustancialmente, sobre todo en la medida en que todo el proceso civil decimonónico se edificó sobre la base de la autonomía de la voluntad y que la carga de la prueba tiene ese origen específicamente. Cuando hablamos en nuestro medio ya del tema de solidaridad como identidad del Estado colombiano, creo que procesalmente surge la necesidad de establecer de qué manera, como usted atinadamente lo afirma, puede el juez orientarse a buscar esa verdad a través del fenómeno solidaridad que obliga a buscar, por mandato también constitucional, la igualdad real y efectiva. De tal manera que ahí me parece que el tema es muy interesante, muy apasionante, pero creo que estamos viviendo una época diferente de lo que es el concepto de Estado. Muchas gracias. Sí, coincido plenamente con usted y además uno de los institutos donde se debe trabajar y desarrollar es precisamente en el deber de colaboración que tienen que tener las partes en aras de un proceso justo, que considero que es una consecuencia inevitable del principio de probidad. Calamadrei desde hace años decía que tenemos que convencernos de que es un buen negocio actuar en el proceso honestamente. Esa es la misión que tenemos los operadores jurídicos. ¿Bogotá? ¿No se está escuchando? Bueno, Luis Fernando, para servirles, soy magistrado de la Sala Penal del Tribunal de Bogotá. Como penalista, escuchando el primer Miguel Rojas. ¿Sí? El primer comentario del doctor Miguel Rojas, referido a la ley 906, es de ley penal, es del procedimiento penal. Entonces, lo comentaba la Corte Constitucional en la sentencia C306 del 2007, está en ese marco de la interpretación de la ley penal que prohíbe el decreto oficioso de pruebas por el juez. El comentario de mi compañero doctor Marco Antonio Álvarez sobre y los comentarios del doctor Jairo Parra Quijano sobre carga dinámica de la prueba. Oye, me parece que si uno mira el procedimiento en general, el proceso en general, es necesario tomar el concepto de carga dinámica de la prueba para lograr lo que se pretende lograr, que está dicho por ustedes, mucho mejor que lo que lo podría decir yo, en todos los procesos, excepto en el proceso penal. Me parece que incluso la Corte Suprema en un par de sentencias ha mencionado carga dinámica de la prueba en el proceso penal. A mí me parece que eso no puede
justicia, con el deber de probar que no se puede cambiar mi concepto, el concepto de muchos que no sé si vamos a ser superados por la historia o qué va a pasar, pero por ahora no logramos una argumentación que nos convenza de que eso debe cambiar, de que debe haber carga dinámica de la prueba en penal. Yo quiero preguntarle al profesor, y agradeciéndole su presencia y su aporte y toda su historia, yo quiero preguntarle si es justificable hacer esa excepción del proceso penal frente a los demás procesos para que el juez en penal no decrete pruebas de oficio. En mi país la mayor parte de los sistemas procesales penales se está instaurando una estructura donde todas las medidas probatorias son a cargo de los fiscales y los jueces están vedados de dictar medidas de prueba. Eso es lo que surge del sistema acusatorio que se está implementando en mi país. Lo que dijo la Corte Constitucional con respecto al 361 de la Ley 906 de 2004, va a haber una neutralidad cognoscitiva del juez, porque eso lo dijo el legislador ordinario y lo puede hacer. Y entonces viene la reflexión, el delincuente o el presunto delincuente tiene a su favor la presunción de inocencia y el indubio pro reo. Por eso el juez no puede decretar pruebas de oficio porque el inculpado tiene derecho a eso, tiene derecho a la duda y no puede el juez sustituir la labor que le corresponde a la Fiscalía. Y ha habido intentos, por eso hay que reflexionarlo bien, ha habido intentos y la Corte ha dicho que pueden en determinados casos y para determinados delitos hablar de las cargas dinámicas porque al Estado le quedaría imposible, pero hay que reflexionarlo, razonarlo, pero lo que dijo la Corte fue lo que estoy diciendo, que hay una neutralidad cognoscitiva, pero eso la estableció el legislador ordinario que está dentro de sus poderes, eso fue lo que dijo. Muy bien. Yo soy estudiante de la Universidad del Rosario, doctor, y quería preguntarle que si bien la práctica oficiosa de pruebas busca la verdad dentro del proceso, ¿cómo es posible garantizar esa verdad cuando, por ejemplo, el juez dicta sentencia con base en una prueba que la contraparte no tuvo oportunidad de controvertir? El doctor Gabriel Hernández en clase nos daba el ejemplo de una sentencia que el juez dictaba con base, por ejemplo, en una prueba de caducidad o prescripción, y que, por ejemplo, hubiera mediado un requerimiento por parte de la contraparte. ¿Cómo es posible garantizar esa efectiva verdad dentro del proceso en esta circunstancia? Hice alusión, no sé si me habrás escuchado, que uno de los límites aludí para el ejercicio de la iniciativa probatoria oficiosa estaba... ¿Se escucha bien? ¿No? ¿Eh? Ahí está. Bueno, uno de los límites que aludí... ¿Eh? ¿Ahora se escucha? ¿Ahora se escucha? Uno de los límites a que aludí, no, allá dicen que no. Bueno, uno de los límites a que aludí para el ejercicio del poder deber de los jueces en materia de iniciativa probatoria es precisamente la plena vigencia del derecho a la prueba. El derecho a la prueba que tienen los litigantes. El mismo derecho que tienen los litigantes respecto al contralor de las pruebas que son ordenadas a iniciativa de las partes, ese mismo derecho lo tienen respecto a las pruebas dictadas de oficio. ¿En qué consiste este derecho a la prueba?
el derecho a discutir la legalidad, la admisibilidad, la procedencia de las medidas probatorias dictadas de oficio, el derecho a controlar la producción, a ofrecer medidas de contraprueba. Cuando el juez ordena la producción como medida de mejor prover, una declaración testimonial, la parte tiene derecho a impugnar ese testigo, tiene derecho a preguntarle, a repreguntarle, tiene derecho, cuando se ordena la producción de la prueba pericial, a recusar al perito designado, a impugnar la admisibilidad de esa prueba, a impugnar las conclusiones periciales y además de alegar el mérito de la prueba producida. Esos son los límites que yo considero necesarios para que el juez dicte medidas probatorias. La plena vigencia del derecho a la prueba. No se está violando el derecho de contradicción, no se está violando el principio de bilateralidad. Las partes pueden ejercer en el decreto y en la producción de esa medida probatoria y luego de la producción sobre el mérito de esa prueba, tener todos los derechos que hacen a sus inalienables intereses. No existe ninguna limitación a la prueba por parte de los litigantes.